Ya. Sí. Sí, bueno. Bueno, esta sería nuestra práctica número 2. Consiste en el cifrador por bloques. Tenemos dos opciones que es el AES o el DES. Nuestro equipo abarcará lo que es el DES. Está conformado por Rodríguez Alamilla Mirel Guadalupe, Rodal Gómez Juan y su servidor Martínez Luis Alberto. Bueno, ¿qué es el cifrador por bloques? Es un procedimiento de cifrado en el que una serie de caracteres de un texto claro se divide en bloques de una determinada longitud, cada uno de los cuales se transforma con un bloque de caracteres de la serie cifrante, o sea, la clave, para obtener el texto cifrado. El proceso contrario de texto cifrado a plano se realiza de la misma manera. El proceso contrario del texto cifrado a plano se hace de la misma manera. El inconveniente que presenta los cifrados por bloques es que hay determinadas aplicaciones que no pueden utilizar este tipo de ciframiento por estar formadas por un flujo constante de bits. Otro algoritmo importante es la red de Feisel. Es un algoritmo de cifrado de bloques con una estructura particular. La estructura fue inventada por Feisel y tiene la ventaja de que el cifrado y el descifrado son operaciones muy similares, a menudo idénticas, y que es suficiente para revertir la operación del administrador de claves para lograr la operación inversa. Este algoritmo se denomina simétrico por rondas, es decir, realiza siempre las mismas operaciones un número determinado de veces. Los pasos de la relación entre sido al OFB y de 64 a 256 claves de 6 a 256 bits y tiene un número de rondas cerca de 10 a 16 rondas. En cada ciclo se aplica una función de hashing al bloque derecho y con el resultado del bloque izquierdo se realiza un XOR con el bloque izquierdo, y a la vez los bloques se intercambian y al final de las 16 rondas se tiene el texto cifrado. La siguiente, de favor. Bueno, ¿qué es un modo de operación? Un modo de operación es un algoritmo que utiliza un cifrador por bloques para proveer servicios a la información como confidencialidad y autenticidad. Un cifrador por bloques en sí mismo solo es adecuado para la transformación criptográfica segura, cifrado y descifrado de un modo de bits de longitud fija llamado bloque, que abarca a menudo de los 64 a 128 bits. Un modo de operación describe cómo aplicar repetidamente una operación de cifrado en un bloque simple para la transformación segura de cantidades de datos mayores que un bloque. Bueno, algunos de los que veremos serían el ESB, el CBC, el AFB. Bueno, empezamos con el modo ESB, que es el Electronic Codebook. Es el modo más simple de operación. Los bloques son cifrados de manera independiente. Puede soportar una llave para cada uno de los bloques. Los bloques pueden ser cifrados en paralelo, es decir, no tienen dependencia de un bloque anterior. Y si existe un error en un texto cifrado, solo afecta el descifrado de ese bloque. Bloques idénticos de textos en clave producirán textos cifrados iguales, por lo que no es recomendable para protocolos criptográficos. Esto quiere decir que si hay varios textos planos iguales, su resultado de cifrado sería el mismo. La siguiente. Bueno, el modo CBC, Cipher Blocks Chaining.
Utiliza un mecanismo de retroalimentación donde el cifrado de un bloque depende del cifrado del bloque previo, de tal modo que se produzca un encadenamiento. Aquí sí hay dependencia. Para poder cifrar un bloque intermedio se necesita su bloque anterior. El bloque puede ser utilizado como una firma digital o checksum del resto, permitiendo verificar que no ha sido alterado. Un error en el texto cifrado solo afecta al descifrado de dos bloques. No es posible descifrar una sola parte, ya que tiene dependencia, y si los bloques no están ordenados, el descifrado no es correcto. El cifrado debe ser realizado de forma secuencial, por lo que no es paralizable. El siguiente. Dice modo CFB, Cipher Feedback. El primer bloque de cifrado se produce del cifrado del vector de inicialización, el XOR, con el texto en claro. Los siguientes bloques cifrados se obtienen cifrando nuevamente las salidas anteriores de los XOR con los textos en claro. En la práctica, el CFB es útil porque puede recuperarse de errores en la transmisión del texto cifrado. El descifrado de diferencia del cifrado puede ser paralizable. Esto quiere decir que al cifrar cada bloque hay dependencias, pero ya cuando queremos descifrar puede realizarse por partes. La siguiente. Modo OFB, Output Feedback. La estructura del modo OFB es similar al modo CFB y a un cifrado por flujo. La salida de la función de cifrado bloque pseudo-aleatorio es la entrada de la siguiente función, por lo que depende del vector de inicialización y la llave. Una ventaja de este método es que los errores en la transmisión no se propagan. Los bloques de salida dependen de los bloques anteriores, por lo que este modo no es paralelizable. Pasando a la parte del código, tenemos a las librerías que utilizamos para nuestro código, que son Tkinter, que se encarga de la parte gráfica del programa, la librería Pil o Pillow, que se encarga de la manipulación de las imágenes, y la librería Crypto.cipher, también conocida como PyCrypto, donde se contiene los métodos de criptografía más primitivos que hay, en el que sí. Tenemos dos funciones. En todos los modos funcionan prácticamente igual. La única diferencia es que, por ejemplo, en SB no utiliza un vector de inicialización. Lo que hacemos para cifrar es convertir tener una llave y convertirla a bytes. Y la imagen también la separamos de su cabecera y se convierte a bytes. Entonces la función que dice cipher igual a des.new recibe la llave y el modo de descifrado que vamos a realizar. Y entonces esta nos regresa la imagen ya cifrada o descifrada, y finalmente la guardamos con la función de outputImage.state, donde ingresamos el nombre. La que sigue. Y finalmente, para manipular las imágenes, para seleccionarlas, utilizamos PyDialog, donde obtenemos la ruta y el nombre del archivo que vamos a utilizar. Y con PyOpenWrite traemos los datos de la imagen. Okay. Ahora se puede observar la tabla que muestra cuáles son las distintas imágenes que se obtienen al cifrar en cada modo de operación distinto. Por ejemplo, aquí se puede observar que el SB lo que hace es que
Bueno, una de sus desventajas, como se menciona, es que bloques iguales corresponden a cifrados iguales. Es que, por ejemplo, en el SB, la imagen 1 se ve prácticamente igual, solo como cuasi descolorida. Algo que no se ve tan claro en la imagen 2 debido a que está en un mayor número de colores, a diferencia de solo 2. Ya en los demás, como son CBC, CFB y OFB, se podría decir que se alcanza a ver quizá un contorno de cómo funciona la imagen, pero como tal ya se realiza un mejor cifrado y no se puede distinguir claramente cuál es la imagen. Ahora, si tomamos las dos imágenes y las ciframos con CBC y luego los desciframos mediante OFB, la imagen resultante no se podrá visualizar claramente, mandará como un mensaje de error diciendo que el archivo está dañado y demás, por el modo en que funciona el descifrador OFB. Ya como se depende de una llave, depende de la llave y la forma que está cada bloque, y descifrarla no corresponderán debidamente y irán fallando uno contra otro. Es algo que no pasa en el siguiente ejemplo, que tenemos la original, lo ciframos mediante CFB, y al descifrarlo mediante CBC, se puede ver que, aunque no obtienen resultados completamente igual de confusos, puede decirlo, se obtiene un resultado. Este es por el modo en que funciona CBC, que se ve un poco más claro en el siguiente ejemplo. Ya que toma un bloque y aunque no corresponde al original, lo consigue descifrar y, obteniendo, claro, en este caso una imagen muy rara, pero al obtener descifrar algo no es lo correcto, pero obtiene. Luego, aquí como se especificó, se muestra cómo se comporta la imagen cifrada si se hace dos veces el cifrador OF. En este caso, quizá no se observa mucho, pero ya analizando un poco de cerca, sigue de cierta forma el mismo patrón de cambiado de imágenes, pero claro, es distinto. Pero no se recomienda tanto porque de cierta forma aplica dos veces el mismo FB, nos obtiene la imagen original de todas formas. Aquí es donde podemos observar el comportamiento de CBC, como se mencionó hace 2 diapositivas, en el cual al cifrar en CBC la imagen 1 y la editamos poniéndole un círculo morado, al descifrarla, como se hará por bloques, y como se mencionó, una de sus ventajas es que si hay un error, al intentar descifrarlo, este error solo se mantendrá por 2 pequeños bloques. Al obtener la imagen descifrada, obtenemos la imagen original, solamente que ese círculo se ve como un círculo con bits completamente distintos, aunque de cierta forma siguen un patrón, como se puede observar, debido por el funcionamiento de CBC. Bueno, con las conclusiones, en el modelo CBC, aunque es muy utilizado en el ciframiento, tiene una desventaja que consiste en que es secuencial, pues el resultado de un bloque depende de otro, y esa forma de trabajo dificultaría el procesamiento por bloques paralelos. Es muy útil para encriptar archivos, en donde la seguridad se incrementa respecto a ESB. En el modo SB es el más sencillo y el más frágil también de descifrar, ya que al cifrar imágenes de solo colores, por ejemplo, se notan mucho los patrones de cifrado, y con imágenes que son más complejas, que tienen más colores, componentes, se notan menos, pero con un análisis minucioso todavía se podrían encontrar los patrones. Lo que respecta a los modos de operación CFB y OFB, podemos, en mi parte yo digo que son muy útiles, ya que si algún terciario por un momento observara cuáles son
las imágenes que logramos o los textos, claro que logramos cifrar, no podrán, a diferencia como el SB, en caso de que sea muy sencillo, no podrán visualizar directamente o adivinar o interpretar cuál es el mensaje en claro o el texto en claro original. Y claro, debido a que se comportan de cierta forma similar, al intentar descifrarlo, por así decirlo, usando alguno de estos, puede que no se descifre en modo correctamente y no se pueda diferenciar al final al intentar descifrar. Ya empecé a grabar. Bueno, aquí Bueno, aquí tenemos ya la interfaz de nuestro programa. Viene con el campo para seleccionar imagen, ingresar la llave y seleccionar los modos, ya sea para cifrar o descifrar. Entonces comenzamos con SB. Lo que voy a hacer yo va a ser cifrar las imágenes con los distintos modos. Seleccionamos primero la imagen 1. Como llave vamos a utilizar la palabra cifrador y la damos en enviar. Nos dice que el cifrado ya está completo y aquí nos muestra la primera, para que se vea un poco más cerca cómo queda el cifrado. Entonces, continuamos con el modelo CFB. Utilizamos la misma llave y esta vez vamos a utilizar otra vez la misma. Nos sale que ya está completado y aquí aparece. Como ven aquí ya, se ve el cifrado. Pasamos a OFB y eso vamos a utilizar la imagen 2. Vamos a abrir y lo enviamos. Cifrado completo y aquí también aparece ya la imagen cifrada. Y finalmente pasamos con CBC. Utilizamos otra vez la imagen 2. Le damos en enviar. Listo. Y ahora vamos a pasar a la parte de descifrado. Ya he recibido las imágenes cifradas y voy a proceder a descifrarlas. Por lo tanto, selecciono el modo descifrar y voy seleccionando por imagen. Abro primero imagen 1 SFB, por lo tanto voy a seleccionar CFB. Ingreso la llave que me dijeron que era descifrador. Le doy a enviar. Perdón. Me equivoqué. Cifrador. Tiene el descifrado completo. Es que no sé dónde dejó la imagen. Está en el directorio donde corrige el programa. Me dejo, lo vuelvo a... lo vuelvo a hacer. Porque no. ¿Dónde es? No me lo tenía aquí en descargas. Espera. Cerrar. Acá. Okay.
Ok, se deja. Es otra vez. Bueno, ahora yo voy a cumplir la parte de veto, el rol de veto. Ya recibí las 4 imágenes cifradas y voy a proceder a descifrarlas. Por lo tanto, escogemos el modo descifrar y empezaremos con la primera imagen, que es imagen 1, está cifrada en CFD. Y ingresamos la clave, que en este caso va a ser cifrador, y le damos a enviar, y ya me habrá descifrado la imagen. Y como aquí se mostró, se descifró exitosamente la imagen. Seleccionamos la siguiente. Seleccionamos. En este caso está cifrada en SB y la mandamos a descifrar. Y otra vez se descifró en la misma imagen porque era la imagen 1. Seleccionamos la siguiente. Que dice que está cifrada en CBC. Escogemos CBC y la mandamos a descifrar. Y obtendremos la que es la imagen 2. Y por último escogemos la parte imagen que se nos envió. En este caso, siendo cifrada en OFB. Y al mandar a descifrar, obtenemos la imagen 2. Aquí se vuelven a abrir todas para observarlas. Como está la cifra, cifrado y descifrado. Imagen cifrada, imagen descifrada. Cifrada y descifrada. Por último, cifrada y descifrada. Mostrando exitosamente cómo funciona el programa. Y pues ya sería todo.